La variedad de olivos que cada uno plantó. Gordal. Hojiblanca. Claudia, venga, te toca a ti. La mañana levantan los campos de olivos y las tardes soñolientas los polvos de los caminos. La lechuza ha volado a un alto campanar, quiere volar aún más alto hasta el cielo y descansar. Siempre miro la luna por ver si luce las ramitas de olivo que yo le puse. A ver, ¿hemos terminado todos de colorear? ¡Sí! A ver, levantadla. No os olvidéis de llevarla, que la vamos a poner como recordatorio en nuestra plantación de olivos. Fíjate, qué dimensiones de tronco, ¿no? Y esto es una muestra. Hay otros más para allá. Son olivos muy antiguos, una cepa muy grande. Y bueno, un montón de años que tienen. Ahora luego habrá que hacer el desbaretado, ahora ya mismo. Fijaros qué tronco, más extraordinario. Este año hay poca oliva porque, claro, el tema de la lluvia que no ha afectado un invierno muy seco, pues no ha habido lugar a una floración normal. Entonces, cómo se escucha la oropéndola. Todos los años buscando la oropéndola y la tenemos aquí. Bueno, pues este es el jardín del lince, donde vas a pasar hoy la jornada. Esperemos que tenga suerte. Bueno, para mí el olivar es el paisaje en mi entorno, es lo que cuando me levanto por las mañanas y abro la ventana, lo que veo es un olivar. Y ahora es mi lugar de trabajo, es mi oficina. Pues estamos en un olivar típico de sierra, de aquí de la Sierra Morena, cordobesa, y bueno, es un olivar donde predominan especies arbustivas como la encina, la coscoja, el lentisco, el madroño, el durillo, con muchísima vegetación que sirve de refugio a muchísimas especies de aves y de mamíferos, ¿no? En un olivar con mucho más claro, un lince tendría mucho más difícil esconderse, ¿no? Aquí es mucho más fácil que se esconderse y que pase desapercibido. Pues la verdad es que, bueno, yo fíjate que me llamo Oliva y que estoy en la Universidad de Jaén estudiando. Entonces, bueno, para mí el olivo siempre ha representado también el árbol
podríamos decir, por excelencia, ¿no? de nuestra región. Y estudiar su historia y saber quién lo trajo, cómo ha ido evolucionando, pues es apasionante, ¿no? Buenos días. ¿Qué estás viviendo ahora? Estoy intentando recomponer el esqueleto. Que no están quemados, ¿no? No, es una inhumación. Andalucía es la región del mundo más especializada en olivar. Estamos hablando de más de 1.600.000 hectáreas y bueno, esto no tiene parangón, yo diría que en ningún otro cultivo leñoso, desde luego en Europa, ¿no? Estos cursos llevan 30 y muchos años y yo creo que nos esperan todos los veranos. Formamos parte del paisaje veraniego de Priego y aunque por las mañanas estamos en las aldeas, por la tarde cuando trabajamos en el casco histórico, tenemos público asegurado, vienen a comentar los cuadros, además se sienten ellos partícipes de las obras y con opinión al respecto, ¿no? Ahora lo tienen mejor, ahora... El pueblo de Priego yo creo que valora mucho su paisaje, pero también le encanta sorprenderse viendo cómo lo ven los de fuera, ¿no? El que quiere mucho una cosa y encima ve que vienen gente de todas partes de España para pintarlo, se siente todavía más orgulloso de su paisaje. ¿Qué tal, Samu? Y bueno, es que al final el olivar lo tenemos en la mesa, lo tenemos y disfrutamos degustando aceite y lo tenemos en los perfumes y lo tenemos en los jabones y lo tenemos, forma parte de nuestro día a día en Andalucía. ¿Cómo no va a un artista a profundizar o a intentar aportar con su hacer algo, alguna pincelada sobre esa realidad? Yo creo que está en el reto de todos los que vienen a pintar al olivar y que son capaces de levantarse todos los días a las 7 de la mañana y pasar calor. Algo debe tener el olivar cuando estamos aquí a las 12 del mediodía en el mes de julio, ¿no? Muchas civilizaciones, claro, es que esto es... Pues imagina cuánta gente han cultivado esto y todos han coincidido lo mismo, pues si no, se habrían perdido, no lo hubiéramos conocido. Al tener un poblado árabe, haber un castillo en Álora y bueno, y un cementerio que hay a pocos metros de aquí, pues esto está, la cultura. Y cuando te encuentras piedras de siles, que no es una piedra normal. Algunas veces cuando llueve se ve muy bien la cerámica. Se ven restos. Mira. Y cerámica que coja. Puede pertenecer a utensilios. Esto es cerámica, ¿no ves?
Este mosaico forma parte de todo un programa decorativo que nos dan idea de la riqueza que tendría esta familia, que podemos relacionar directamente con la economía agropecuaria y muy concretamente con el olivar y el aceite. En el mundo romano, la riqueza agrícola, el ciclo del año, normalmente se representa con alegorías estacionales. Y aquí tenemos conservados, por un lado, la primavera, parte del verano. El otoño lo hemos perdido y es especialmente interesante en este caso esta alegoría del invierno, con unas ramas secas asomando por detrás, que es una rama de olivo, la que podemos distinguir no solo las hojas, sino también las aceitunas. Aunque resulte sorprendente, no es muy frecuente la representación del olivar en los mosaicos romanos de esta zona, a pesar de su importancia. Bueno, desde luego el olivar siempre es un bosque habitado, por así decirlo, que siempre ha tenido como referencia las construcciones. En época romana había una diversidad de construcciones. Los centros principales eran las villas con una zona urbana, una zona rústica o frumentaria, que era donde se trabajaban los frutos, donde se elaboraban, que en realidad es algo que ha tenido continuidad en las edificaciones posteriores. Los caseríos de olivar medievales son como pequeñas aldeas, un hábitat disperso que se va perdiendo, ¿no?, desde fines de la Edad Media, y se va produciendo una concentración en poblaciones y en contrapartida también del nacimiento de haciendas vinculadas a una agricultura comercial del aceite. Indudablemente las haciendas de olivar son las más conocidas porque también quizás es las que tienen un desarrollo arquitectónico más sofisticado y más elevado, más vistoso, han llamado mucho más la atención, pero en el interior de Andalucía hay una serie de construcciones olivareras muy importantes que tienen otras denominaciones y que algunas veces alcanzan una categoría arquitectónica similar a la hacienda. El caso de molinos, caserías, cortijos, es decir, el olivar se puede poblar de muy diversas maneras. El paisaje del olivar es la posibilidad de que los paisajes olivareros de Andalucía sean reconocidos como paisaje cultural. Una forma de entender y de manejar los recursos que resultó armoniosa, de manejo del medio, de generación de elementos patrimoniales, tanto de carácter material como de carácter inmaterial, que han ido poco a poco completando ese paisaje desde la perspectiva estética, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva cultural, elementos potencialmente reconocibles. Ahora vamos a ir subiendo por las escaleras, salimos por la puerta principal y bajamos por la rampita hasta la puerta del colegio, ¿vale? Vale. Venga. El último que apague la luz, por favor. Venga, vamos. Venga, por parejita. Venga, vamos. Venga, vamos, Martín.
Bueno, pues hemos tenido la suerte de que nuestros compañeros arqueobotánicos de toda España han colaborado con nosotros y hemos podido recoger muestras de 50 yacimientos arqueológicos, principalmente de Andalucía, también una buena parte de Murcia e incluso del sur de Francia. Los restos que recuperamos en los yacimientos arqueológicos, en un ambiente normal, o se germinan o se terminan destruyendo, ¿no? Entonces generalmente se conservan carbonizados. El problema que tenemos es que a veces el ADN, en este caso en el proyecto que nosotros estamos haciendo, el ADN no se conserva tan bien cuando se quema, pero posiblemente los más antiguos son acebuches, porque son huesos más pequeños y demás. Y a partir ya del siglo I después de Cristo son romanos, son cultivados, variedades cultivadas. Aquí en una muestra que parecía que no había nada, pues empiezan a aparecernos algunas semillas, se ven aquí algunos, parece trigo y carbones, que eso nos va a permitir después, cuando los miremos al microscopio, pues saber de qué árboles eran o qué semillas eran las que consumían. Sobre todo conocer lo que es la economía de estas poblaciones, una economía básicamente agrícola, saber qué cultivaba y saber cuándo se introducen ciertos cultivos, como el caso que nosotros ahora, el proyecto que tenemos es saber cuándo se introduce el cultivo del olivo aquí en la península ibérica y sobre todo en Andalucía. No, pero si veis la forma, si los veis desde cerca, luego nos cambian. Mira, si yo los pongo así mezclados, los huesos de la aceituna son como nuestra huella dactilar. A través de los huesos y los frutos, tradicionalmente, se ha hecho la identificación varietal en olivo. En el marco del proyecto Arqueogen, lo que intentamos es ver a través de la forma, porque la dimensión es más complicada, porque los huesos de los yacimientos están quemados, y nosotros podemos más o menos deducir que esos huesos se parecen a variedades del sur. Es curioso, ¿no? Cómo han sobrevivido al fuego, a los siglos, y están aquí. Esto sí es lo que dice Raúl, una foto de la historia. Yeah. Bueno, todo lo que estamos viendo son acebuchales. Corresponde a acebuchales, estaríamos hablando de unas extensiones enormes, de mucha superficie, y además ese acebuche va recuperando terreno, porque realmente ahora mismo hay muchas zonas de pastizales, muchas zonas agrícolas que se desmontaron y muchas que se abandonan, muchas que ese pastizal a lo mejor pues va recuperando su terreno. Tenemos muchísimas hectáreas de acebuche en la provincia de Cádiz. Estamos hablando de que el acebuche es el ancestro del olivo, que a partir de la selección durante muchas generaciones de acebuche, pues hemos llegado a las variedades de olivo, las muchas variedades que existen hoy de olivo, pero el primigenio es el acebuche, sin duda. Estas variedades se han seleccionado hace siglos y no están adaptadas a la nueva olivicultura. Sin embargo, podrían ser muy interesantes para resistencia a plagas y enfermedades, para el cambio climático o por cualquier imprevisto que ahora mismo desconocemos, ¿no? Y por eso conocerlas, estudiarlos, ponerlos en valor, estudiarlos en estudios comparativos en otras partes de Andalucía y del mundo, sería muy interesante, porque aquí mantenemos solo 2 o 3 árboles por variedad. Un banco de germoplasma como el nuestro, desde mi punto de vista, es un puente entre el pasado, el presente y el futuro del olivar, porque las variedades que nosotros mantenemos aquí no solo son un legado del pasado y son importantes para el presente, pero también podrían ser una reserva estratégica para el futuro del cultivo.
La edad, pues no lo sé, más de 1000 años seguro, vamos. Yo muchas veces digo, si hablaran lo que habrán conocido y lo que habrán visto, las penurias que habrán pasado con la climatología, la de gente que la habrá hecho bien y la gente que la habrán hecho mal. Y bueno, pues sí, tienen mucha historia. Esto es, ya les digo, que si pudieran contarme algo, me encantaría, porque tienen mucha sabiduría. Como decían mis abuelos, la hambre que habrán quitado en el mundo, porque eso es algo que tenemos que agradecerle. Hoy en día no se valora eso, pero antiguamente el que tenía aceite en su casa, harina y leche, pues por lo menos vivía. Olivos como este, aquí en la finca debe haber, creo que son 9. ¿No? Aquí en el entorno de la finca hay más, pero en la finca esta 9, más o menos similares. Esto sería un acebuche, como casi todos los que hay aquí por la zona viejo, es un acebuche que luego injerta. Aparentemente parecen 3 árboles, estos se ven que está como que se ha despegado uno del otro, pero es la misma raíz, con lo cual se considera que es un único olivo. Según cuando hicieron la investigación, por encima de los 1200 años. O sea que estamos hablando ya de unos cuantos años, algo mayores que nosotros, ¿no? Esto que estamos viendo aquí ahora mismo son olivos monumentales y además es un bosque, porque esto se ha injertado donde ha salido el acebuche. Entonces el acebuche salía ahí se injertaba. Y entonces no ha sido trasladado de ningún sitio. Y si no ha sido acebuche de la mano, un tipo de injerta que hay, que se injerta y luego lo trasplanta en otro sitio. Estáis viendo ahí todavía los acebuches injertados de este año pasado. Y entonces, bueno, ¿cuántos años podemos decir? ¿Cuántos años puede tener un acebuche de esto? Usted de acebuche puede tener 30, 40 años, dependiendo el cuidado que haya tenido. Y entonces, ahora mismo, estáis viendo que tiene una parte de verdía, que esta es verdía, que tiene la hoja más grande, y esto ya es lo que es el acebuche silvestre. Entonces, aquí no hay patrón de un espacio, una distancia, sino simplemente donde sale. Aquí prácticamente la agricultura ha avanzado muy poco, aquí ha evolucionado muy poco. Y por eso muchas veces cuando decimos agricultura tradicional, pues esto es agricultura tradicional, que necesita mucha mano de obra, apenas admite mecanización, y esto no puede competir con la agricultura intensiva, con el olivar intensivo. Esto tiene que tener otro tipo de protección. Y ese es el camino que tenemos aquí en esta zona de montaña y, en fin, si queremos mantener la población y que la gente joven no se nos vaya, tiene que tener algún atractivo, un aliciente para poder vivir y subsistir en cierta calidad de vida. Nosotros consideramos el olivar de montaña a partir de pendientes entre el 15 y el 20%. Cuando se supera esa pendiente es cuando empezamos a determinarlo como olivar de alta pendiente o olivar de montaña. En general es de secano, no tiene agua, con lo cual las producciones asociadas son menores, los suelos son menos potentes, llamamos, con menos profundidad, y por tanto son olivares más frágiles, menos productivos, pero que sin embargo tienen unos valores ambientales y culturales que superan a cualquier tipo de olivar. Y sin embargo, curiosamente, el olivar de montaña es el auténtico, el olivar ancestral, porque cuando se puso el olivar en España se puso en zonas de montaña. Las zonas llanas, los valles, se utilizaban para otros cultivos.
Entonces, siendo el olivar decano, digamos, de Andalucía en general y de España, pues en estos momentos estamos en un cruce de caminos que es peligroso y que tenemos que buscar soluciones para la continuidad del que era el olivar más ancestral. El olivar tradicional, como lo conocemos, es así, porque hoy en día sí ponemos monocultivo, porque lo ponemos alineado, lo ponemos en superintensivo, lo tratamos para cogerlo con máquinas. Esto ya no se puede hacer porque estos son olivar antiguos, pero claro, el que tenía una finca pues intentaba de aprovecharla al máximo, incluso sembraba cereal, por lo claro, para los animales. Entonces tenían sus frutales, veis almendro, veis olivo, veis higuera, más para allá, colmenas también, para la miel también. Aquí todo es, además ya contribuye con la polinización y luego la miel. Aquí utilizamos, si veis, utilizamos estiércol de cabra. Entonces yo hablo con el cabrero que la miel no le hace falta de limpiar, pues yo me lo llevo y lo aprovecho también a las plantas. Entonces nos ayudamos, cooperamos, ¿no? Toda la vida el ecológico ha funcionado así. Había un trato con los animales, el animal controla la hierba, la aprovecha el animal y luego se lo devuelve en forma de estiércol. Y esto forma parte del ciclo. Bueno, porque dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Fuera de lo que sería el olivar tradicional, podríamos decir que existen dos sistemas de cultivo más. Uno es el olivar intensivo, que son de 200 a 400, 500 árboles por hectárea, donde los olivos se forman con un solo pie en vaso, es decir, con una formación como parecida al olivar tradicional, y que son mecanizables porque se recogen con vibradores y paraguas invertidos. Después, en los años 90-95, surge un nuevo sistema de cultivo del olivo que le llamamos olivar superintensivo o en seto. Aquí ya hablamos de árboles de densidades aproximadas de 1.200 árboles por hectárea. La distancia entre árboles es apenas de 1 metro y la distancia entre calles es de 3-4 metros. Es decir, un olivar en seto produce mucho, produce 10.000 kilos por hectárea, pero porque normalmente está dotado de agua. Entonces consume más recursos. El tema del agua es un tema muy delicado porque estamos, como sabemos, con el cambio climático, con menores precipitaciones cada vez más y por tanto hay que hacer un uso racional del agua. En cualquier caso, contra el progreso tecnológico, no solo en la agricultura, sino en ningún sector no se puede ir. Es decir, si hay progresos que hacen más eficientes unos sistemas productivos, al final se van a imponer. ¿Qué va a provocar eso? Pues va a provocar que el resto de olivares tengan que buscar otros valores diferentes para poder alcanzar la rentabilidad. Y eso, la única manera de conseguirlo es vía reconocimiento del consumidor que pague un precio diferencial. ¿Un precio diferencial por qué? Por una producción ecológica, por ejemplo, que el olivar tradicional y especialmente el de montaña se adapta a la producción ecológica, por un compromiso social, porque cuando alguien compra algo también es importante que sepa que está contribuyendo a mantener a la población rural en su medio. Luego hay compromiso social, por un compromiso ambiental, porque los olivares de montaña, los olivares tradicionales en general son ambientalmente muy favorables, tienen una fauna en torno a ellos muy potente y que se mantiene, y por otros valores, ¿no? Ahí es donde debemos de trabajar. Yo disfruto cuando veo a los pajarillos comiendo o bebiendo, digo, si aquí todo es un ecosistema, lo principal son ellos, para los animales y para todos. Los intrusos somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos las cosas mal y les perjudicamos. Si no vamos a hacer algo bueno, no hagamos nada.
la naturaleza en sí sobrevive sin necesidad de que esté el hombre de por medio, porque llevan muchísimo tiempo funcionando así. Mira, mira la liebre, un mochuelo aquí, convivimos con ellos. Mucho trabajo, mucho seguimiento, incluso te diría que muchos meses de pruebas y muchos errores, pues hemos conseguido que la fauna se acostumbre a la presencia de nuestro escondite, ¿no? Entonces, bueno, eso ha facilitado que los animales se sientan seguros en el entorno. Y bueno, pues los clientes cuando están dentro del high consiguen hacer alguna foto de águila imperial, de lince, de búho real, de un ruiseñor, de un pico gordo, bueno, pues en unas condiciones bastante naturales, 100%, y que bueno, y con mucha cercanía, pues bueno, pues literalmente disfrutan de la experiencia muchísimo, ¿no? Mira, Sergio, ahí puedes fotografiar, ahí en esa rama, he parado un ruiseñor. En los últimos 2 años, 3 años, salvando el año que hemos estado con la pandemia, pues ha crecido mucho el cliente extranjero, ¿vale? Sobre todo italianos y clientes de países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, vienen mucho por aquí. Y bueno, digo, casi un 60% extranjero, un 40% de clientes de turista o ecoturista nacional. Y bueno, la mayoría son aficionados que su hobby es la naturaleza o su hobby es la fotografía de naturaleza. Vienen a pasar de media 2 o 3 días y bueno, realizan 7 o 8 sesiones de fotografía y pasan por aquí. Y es otro acicate más para mi pueblo, para que la gente se aloje en los hoteles del pueblo, vaya a desayunar o a almorzar a los restaurantes del pueblo, compren aceite de oliva, compren productos de aquí de la zona. Ha habido muchos olivares y cada vez hay más por varias razones. Primero porque la historia de la plantación es muy dilatada y aquí están conviviendo olivares centenarios con olivares que se están plantando ayer o hace 2 días. En cada momento histórico las técnicas de plantación, lo que se sabía sobre el manejo de la planta ha ido cambiando y obviamente eso hace que podamos contrastar olivares de poca densidad y árboles grandes con plantaciones más modernas donde se densifica, donde lo que se forman incluso son setos de olivar. Son modelos muy distintos, ha ido evolucionando la técnica y esa es una causa de diferenciación. Pero además es que el olivar se ha ido sobreponiendo en medios geográficos muy distintos, muy dispares, desde las vegas a las campiñas, los altiplanos, los rebordes montañosos, en cada lugar, con la diferente combinación de suelo, con la diferente combinación de condiciones termopluviométricas. Al final estamos creando una diversidad muy grande, de una tipología bastante grande desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista paisajístico. A mí me gusta mucho este olivar porque es un olivar de ruedo, ¿no? Que está metido en los huertos, en las casas, ¿no? Me encanta por eso. Un olivar como muy vivido, que la gente del pueblo hace suyo. ¿Qué tal, Emilio? No. Bueno, está atrevido, a meter ahí un color humano, un color humano. Lo he marcado esto un poquito, ¿ves?
pero son dos especies que se diferencian mucho a nivel cromático, ¿no? Yo creo que ahí te puede además servir como indicio de distancia para crear esa sensación de que queríamos de más atmósfera, pero ha mejorado mucho metiéndole ese atrevimiento del plano de color artificial, ¿eh? No tanto, quizá, pero sí un turquesa. El olivar, pues, que nos brinda esta zona, aparte del paisaje y un bosque tremendo, es nuestra cultura, parte de nuestras vidas ha girado en torno al olivo, de nuestra economía, de nuestras vivencias. Quiere decir que hay una relación muy estrecha entre el olivo y la población. Pues para mí el olivo es un árbol que tiene, diríamos que tiene muchas cosas, muchas propiedades, muchas virtudes, es esencia. El olivo es todo, porque ha hecho de que podamos vivir de él, es muy generoso, da todo a cambio de nada, es decir, da mucha vida, nos ha protegido, nos ha ungido incluso después de muertos, y todavía utilizamos los santos óleos cuando dejamos de estar por aquí, ¿no? Quiere decir, es todo, patrimonio, es cultura, es todo. Una palabra, todo. Mira, pues en esta muestra tenemos principalmente restos de carbón, pero mira, yo estoy visualizando aquí ya dos restos de huesos de aceituna, con lo cual ahora lo que hacemos es que nos lo llevamos Es a partir del siglo I después de Cristo cuando se produce una expansión y aparecen en cantidades ingentes en algunos yacimientos, sobre todo en los yacimientos en los hornos alfareros o también los hornos para las termas. La expansión que siempre se había dicho que era fenicia, que los fenicios traían el olivo, no lo estamos constatando, es decir, sí que traen aceite y comercian con aceite los fenicios, pero no traen el cultivo. Es decir, sí que a lo mejor cultivan pequeñas parcelitas o traen algunos ejemplares, pero el cultivo, básicamente, estamos comprobando que es siglo I con el Imperio Romano. Y eso responde pues, a una política imperial de cultivo a gran escala del olivo para abastecer a la metrópoli, a Roma, del aceite. En un sitio como Écija, que es indefendible, que no tiene ningún tipo de importancia geoestratégica, se funda la ciudad precisamente porque es el punto donde el río Genil empieza a ser navegable y sirviese para dar salida a la producción agropecuaria, sobre todo del aceite, del territorio interior de la provincia bética. Para hacernos una idea, el territorio cuya cabeza iba a ser esta colonia romana de Écija tenía 18.000 kilómetros cuadrados e incluía al norte el actual Jaén, al este Granada, al sur Antequera y al oeste llegaba a limitar con Carmona. El transporte de las ánforas estaba perfectamente distribuido entre pequeñas embarcaciones de un calado menor fluviales que llegaban en este caso por el río Singilius, el actual Genil, hasta el Baetis, el río Guadalquivir actual, llegaban hasta la localidad de Alcalá del Río y Lipa Magna en época romana, y en torno a Lipa Magna, que es donde comenzaba ya el tramo marítimo, pues se hacía el trasvase a embarcaciones de mayor entidad.
En el mundo romano, en el mundo comercial romano, todo está estandarizado y las ánforas son uno de los elementos más fácilmente reconocibles en cualquier puerto romano, es decir, a cada producto de cada procedencia corresponde una tipología de ánfora. Y tenemos incluso los sellos que indican la procedencia exacta de cada una de las ánforas. En este caso, por ejemplo, tenemos una alfarería ya conocida, que es la Figlina Skimnianorum, que tiene una fecha muy precisa en el primer cuarto del siglo III. En el aceite romano lo conocemos muy bien porque se han conservado fuentes como autores como Varrón, como Columela, que nos relatan las distintas calidades que había para el aceite. Hay aceite de primera prensada en frío, de segunda prensada, hay ya calidades en las que se rompe el hueso, calidades en las que se caldea el espacio de prensado para licuar el aceite, es decir, hay toda una amplísima variedad de calidades del aceite. Hay que pensar que el aceite romano se utiliza absolutamente para todo, para iluminación, para medicina, cosmética, para consumo, y la calidad depende, por supuesto, del destino que se le fuese a dar. El aceite para la gran exportación, estamos hablando de un comercio a grandísima escala, llega a todos los rincones del imperio. Por ejemplo, estas marcas en concreto las encontramos en el norte de Inglaterra, sur de Escocia, las encontramos en toda la frontera del Rin, por ejemplo en Suiza hay un yacimiento que se llama Aust que aparecen estas marcas, también por supuesto en la misma Roma, pero también en sitios tan alejados como puede ser Alejandría o incluso el puerto de Berenice en el Mar Rojo. Aquí de lo que se trataría fundamentalmente es de que en diferentes lugares de la región sea posible reconstruir toda la cultura y toda la historia del olivar en el Mediterráneo. Y especialmente, claro, estamos en Andalucía, en el caso de esta comunidad autónoma, de esta región, y se trata de seleccionar aquellos elementos o aquellas zonas que efectivamente permiten hacer esa reconstrucción desde la antigüedad hasta, digamos que en mediados del siglo XIX, hasta donde llega el límite de la capacidad de transformación agrícola con base fundamentalmente orgánica. Cada uno de estos momentos ha ido generando elementos patrimoniales, monumentales en algunos casos, y sobre todo paisajes que hoy nos permiten reconocer todo esto que hay detrás de lo que aparentemente es algo uniforme, pero que en la práctica, como digo, es bastante diverso y también bastante rico desde esta perspectiva patrimonial. En el caso de Sevilla y Cádiz es obvio, está el río Guadalquivir como un eje que ya estaba, digamos, en época romana, era uno de las arterias de extracción del aceite de todo el sector entre Córdoba y Sevilla, se canalizaba a través del Guadalquivir en Barcan. Y en el caso ya a partir del siglo XVI, el puerto de Sevilla es un foco consumidor importantísimo, que atrae hacia sí ingentes cantidades de aceite para su exportación, tanto a Europa y el Mediterráneo como a América de una manera privilegiada. Se da el caso de que un tercio de la carga de la flota y galeones estaba reservado
para productos alimenticios, entre ellos el que ocupaba un lugar prioritario era el aceite seguido del vino, porque existían unas cautelas de que no podía proveerse de aceite a América por parte de otras regiones, como por ejemplo Cataluña, o no podía plantarse o cultivarse el olivar en América. Era un cultivo que estaba estancado, que estaba prohibido, con lo cual, digamos, se aseguraba de esta manera la existencia de un mercado consumidor que el comerciante o el agricultor, el labrador sevillano no dejaba de aprovechar. El escalón que hay de valor entre la aceituna y el aceite es enorme, pero en el caso del aceite, el aceite es industria. Una hacienda tenía un circuito de cultivo que abastecía a su vez a un circuito industrial productivo que estaba muy tasado, muy estudiado y muy refinado, desde el depósito de la aceituna en los trojes, a la molienda en el molino propiamente dicho, a la prensa para la obtención, la extracción efectiva del aceite o su decantación y almacenaje en bodega de aceite. La hacienda era un mundo social muy complejo, había una serie de habitantes o de encargados fijos, de trabajadores fijos, los temporeros que venían, los aceituneros que venían para la cosecha en el otoño, los molineros con todos sus maestros, cagarraches y diversos tipos de operarios que trabajaban en el molino, que perduraban prácticamente hasta el final de la molienda al principio de la primavera, y los dueños que solían venir por una parte en verano, porque en realidad las utilizaban las haciendas también como casas de recreo. Hay muchos poetas en el siglo XVI, XVII que para ellos su hacienda es el lugar, el refugio donde quieren pasar los días, y también para estar pendientes de la cosecha y de la fabricación del aceite a lo largo del otoño y principio del invierno. Una prueba de la importancia social y cultural de las haciendas primigenias del siglo XVI y del siglo XVII es, por ejemplo, que cuando Felipe II visita Sevilla en 1570, hace parada antes de su entrada triunfal en una hacienda, y allí se le dan varios festejos, y a partir de ahí ya entra en el puerto, pero digamos la recepción en Sevilla empieza por una hacienda. Venga. Venga, ahí otro. Hay tres. Allí tres. Daniela, muy bien. Venga, a ti, primo. Venga. Señor. Siempre hay alguna historia, hay algo que a ese olivo le identifica, le hace diferente, le hace especial. En los repartos del año 1570 era el Cerro Ballestero, y este es el olivo Ballestero. Vamos a verlo. Si le damos la vuelta a este olivo, parece como si el tiempo se hubiese parado. Entonces hoy nos trae por aquí una cuestión. Todos los que estamos aquí estamos implicados en el tema de la aceituna, estamos implicados en el patrimonio olivarero, y el que estemos hoy aquí es una cuestión muy importante. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de árboles? ¿Qué se podía hacer? Esa es la cuestión. A ver si entre todos... Lo primero es catalogarlo. Sacarle la datación, georreferenciarlo, y sobre todo hay una de las cosas que hay que tener en cuenta al propietario del olivo, que ese también hay que protegerlo. Sí, cuidado. Concienciar.
Entonces aquí entrarían a políticos, concienciar a la gente, a la agricultura, ponerlo en valor, porque es que son esculturas naturales. Aquí he jugado yo de niño, me he subido, hemos hecho diabluras y, en fin, esto es un monumento natural que tenemos aquí que debemos de conservar, pero no nosotros porque seamos los dueños de la finca. Yo creo que esto debería conservarlo, toda la humanidad debería conservar este tipo de catedrales naturales, y además están vivos, están fértiles, están totalmente vivos. Si nos implicamos la sociedad, si implica los ayuntamientos, si implican las cooperativas, si implican los dueños, que también es fundamental que ellos se impliquen, porque si los dueños no se implican no estamos haciendo nada. Cierto. Yo pienso que es una labor muy bonita, muy gratificante, como estáis diciendo, ¿no? Sí. Y se le puede sacar un valor añadido. Un valor añadido. Sí, sí. Sí, hombre, sobre todo para la comarca. Sacar una producción exclusiva de estos olivos y venderla de forma exclusiva, y que eso repercute en el dueño, y de esa forma le ayudamos a incentivarlo para que lo cuide y lo maneje, mantenga. Y que tenga conciencia de que este olivo, aunque es el dueño de la finca, es patrimonio de la humanidad. Hay que concienciarlo en que este olivo es de todos, porque tiene 500 años y habrá tenido los dueños que tenga, y en cambio él sigue aquí. Solo se quiere conservar lo que se ama, ¿no? Y de alguna forma la pintura puede hacer y transmitir ese amor por el olivar tradicional, que efectivamente es un olivar que está en riesgo, porque la mano de obra es muy cara y la productividad va siempre primando manejos menos respetuosos con el medio y también con el paisaje, porque nuestro paisaje va a cambiar radicalmente, no solo visual, desde el punto de vista visual, sino también sonoro. Ya no hace falta para nada el tener una hacienda con grandes cuadras para las bestias de labranza, con grandes almacenes para depositar la aceituna, con enormes naves para prensarla. El mantenimiento de la arquitectura rural dispersa está muy en entredicho. Lo que ha sido el armazón arquitectónico y el lugar de vida, el entorno vital, sociocultural, durante siglos, el que ha estado ahí siempre. Se puede hacer un esfuerzo institucional, privado. Normalmente el privado de este tipo, digamos, de hacer un oleoturismo, darle una segunda utilidad, suele ser más práctico y más rentable. Mareando los olivos vi el nido de un jilguero. Las aceitunas de este año quedarán en el madero. Noches del olivar, noches de luna, los amores verdean desde la cuna. La niña de ojos azules recoge aceitunas con su carita de pena. El barrio es una ciencia muy difícil de aprender. Es arte de gran paciencia como le pasa al querer. Con mi vestidito nuevo ya me voy al olivar. Los amores que allí tengo nunca los podré olvidar. Son cantares al olivo los que yo quiero cantar, al olivo y a las gentes que cuidan del olivar. Me levanto por la mañana, veo los olivos, los riego, luego a lo mejor pues depende si tengo que estar picando leña, porque también hemos talado. Se trabaja mucho y es verdad que cada vez está las situaciones de las condiciones mucho y muy duras. Va hacia los precios a la hora de vender, pero la satisfacción de estar aquí, producir alimentos, para mí es importante, muy importante, vamos.
producir algo bueno para que lo aproveche más gente, no solo yo. Mira qué aceituna más gordita ya. Tiene un tamaño extraordinario, mira. Todavía le falta, todavía le falta para... Estamos en julio, hasta septiembre más o menos. Yo tengo aquí un bosque de olivos, que los cuido, o ellos me cuidan a mí. Yo pienso en el legado que me han dejado y la responsabilidad. Pienso en que los olivos estaban de mucho antes que yo y espero que continúen. Entonces, la huella que yo deje o lo que yo haga sea en beneficio a perpetuar esto, que es una tradición nuestra, es una cultura, es un legado, es algo que yo no he estado aquí muchísimos años. Ahora mi cuerpo descansa en sábanas bordadas de dura piedra picada. Cuerpo de arrupía, labrado por el tiempo y pulido por el viento. Levanto mis brazos flamencos vigorosos y anudados, y cuando Eolo despierta, arremanga mi falda plateada, y baila y vuela, vuela y baila con gracia torera. Ya viene la luna llena bajando Sierra Tejeda, para jugar en el olivar, sombras que vienen y van en su altivo caminar. Echo de menos la aceitunera, su alegría, sus cosquillas al hurgar en mis bolsillos, su sonrisa y coplilla, los gañanes adormilados a la recacha del albarrá. La visita a este lugar han aumentado con notoriedad y según me han informado, a este olivar singular, patrimonio de la humanidad le pretenden declarar. Espero que sea para mejorar.